Bueno, vamos a hablar de los contrafuertes y arbotantes. Como bien sabemos, primero vamos un poco con la definición de lo que son los contrafuertes y arbotantes. En el campo de la arquitectura, como muchos ya saben, existen diferentes tipos de estructuras que pueden ser construidas y cada una de ellas con diferentes fines. En cuanto a estilos arquitectónicos, gótico fue uno de los más importantes que se llegaron a desarrollar en Europa Occidental durante la Edad Media. Y de este tipo se manifiestan eh, diferentes rubros artísticos. Tuvo varios elementos estructurales con características propias y de ellos fueron los arbotantes y que, bueno, cabe recalcar que fueron elementos importantísimos para la construcción. En esa época, en la Edad Media, los sacerdotes de esa época querían iglesias con grandes ventanales, con una estructura muy grande, casi alcanzar el cielo. Entonces, ¿cómo fue que los arquitectos de esa época construyeron? Porque y de un ejemplo tenemos la Sagrada Familia de Barcelona. Primero vamos por una de las características de lo que vendría a ser su estructura. Tenemos el pináculo, tenemos los arbotantes, tenemos los contrafuertes, tenemos los arcos punteados, tenemos la bóveda de crucería, el claustro, el triforio y el pilar fasciculado. Todos estos son componentes que ayudan a sostener estas grandes paredes de piedra, porque en ese tiempo solamente existía piedra, de las cuales también tenemos la clave, las ojivas, los nervios, los arcos fajones, la bóveda de crucería, el triforio, el arco portado, los pilares, los ventanales, los contrafuertes, los pináculos y los abordantes. ¿Y cómo era que estos funcionaban? Tenían un sistema muy, muy bueno, que era contrarrestar el empuje tangencial de la bóveda interior mediante los contrafuertes y arbotantes. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder lograr estas entradas muy grandes, estas ventanales muy grandes, como se construía con piedra, tendía a que las fuerzas se abran y puedan caerse. Pero estos arquitectos de esta época inventaron lo que fueron los arbotantes. Fue donde se repartían las fuerzas que se oponían. Entonces, en este caso tenemos lo que son la bóveda nervada, que eran, que ahí era donde todas las fuerzas se distribuían para tener una mejor distribución de fuerzas. Teníamos las ojivas. Como dice el esquema de fuerzas, vemos cómo se distribuyen las fuerzas. Hay dos fuerzas opuestas que generan una buena estructura. Como vemos también, tenemos la parte de abajo, que vendría a ser la parte celeste, donde también se distribuyen las fuerzas y las cargas, más que todo, para que estos se puedan contener y no tienden a abrirse o a caerse. Es por eso que los contrafuertes y los pináculos, las bóvedas, bueno, en este caso más los arbotantes y contrafuertes, eran muy esenciales en esa época para este tipo de construcciones gigantes. Muy buenos días, profesor. A continuación le voy a hablar un poco sobre las columnas barrocas. Quiero dar una pequeña introducción sobre lo que fue este movimiento, ¿no? Además de ser un periodo de la historia del arte, fue un movimiento cultural que se extendió en la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza y la música desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Quiero también mencionar que en la arquitectura clásica la columna se compone de un fuste, que es esta parte de aquí, del centro, como podemos ver, el cual descansa sobre una base, que es la parte de abajo, y recibe los empujes de entablamento a través de una pieza intermedia llamada capitel, la cual es esta parte de aquí arriba. A ver, en este periodo los fustes de las columnas se retuercen, dando lugar a la columna en espiral o salomónica, como se puede apreciar en los ejemplos, ¿no? Entonces vemos lo que es una forma helicoidal. En cuanto a los materiales, predominan lo que son la piedra, el ladrillo, el estuco, pero más habrá abundancia de lo que es la piedra sillar. También en ocasiones se va a emplear lo que es el bronce para destacar estos elementos, ¿no? De carácter decorativo.
Ahora, quiero también hablar un poco sobre lo que es la columna entorchada, que vendría a ser lo mismo que la columna salomónica con una pequeña diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Lo que pasa es que en la columna anterior, como hemos visto, cuenta con un solo fuste que gira sobre su propio eje. En este caso, contamos con dos fustes o más. Esa es la única diferencia que tenemos. Bueno, aquí tenemos un diagrama de lo que viene a ser el peso que recae sobre la columna y cómo este ejerce una fuerza contraria, ¿no? Y aquí también puedes ver un par de ejemplos. Este también, lo que viene a ser una columna entorchada con dos fustes. Y para culminar, quiero dar dos ejemplos. Uno de ellos lo tenemos aquí en Lima, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Y el segundo vendría a ser el Vaticano de Bernini en la Basílica de San Pedro. Como podemos apreciar, esta es una columna salomónica y vemos que tiene un solo fuste. Este gira sobre su propio eje. En cambio aquí, por ejemplo, contamos con lo que es una columna entorchada, ya que contamos con dos fustes, así como en estos ejemplos de aquí. Y bueno, eso sería todo. Espero que le haya gustado la explicación. Muchas gracias. Bóvedas de cañón. Es una prolongación del arco de medio punto en forma longitudinal que, como podemos observar en esta imagen, usan lo que es andamios en el cual se van uniendo las piezas de piedra con cemento. Cabe resaltar que antiguamente fueron también utilizadas en las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia para algunas construcciones subterráneas. Asimismo, como esta estructura funciona a comprensión con empujes horizontales, en la parte exterior de la construcción son ya contrarrestados con contrafuertes, que son muros pesados de grandes dimensiones, mientras en la parte interior, como observamos en esta construcción, son reforzados por una serie de arcofajones que son bastante irregulares y pequeños, los cuales se apoyan sobre unos pilares o columnas. Los elementos de construcción. Aquí podemos observar cada parte de la bóveda de cañón. Como estaba mencionando, una de ellas es el contrafuerte, que se encuentra en la parte exterior y observamos en esta construcción. En el interior vemos ya lo que es el arco y en la parte exterior esta parte fundamental que es para que la bóveda se mantenga firme y no esté helada. Otra pieza que podemos resaltar es la piedra clave, la cual es más que todo para que las piezas continuas mantengan aún su posición de construcción. Aquí podemos observar el proceso constructivo, ya con el andamio armado, luego las piezas unidas y finalmente tendríamos este resultado. Como estaba mencionando, en las civilizaciones antiguas eran utilizadas para construcciones subterráneas, los cuales eran para desagües de alcantarillas y que fue claramente un referente para las basílicas ya en el periodo románico. Y bueno, en esta imagen tenemos ya lo que es un contrafuerte, como estaba mencionando, para que la bóveda se mantenga firme y no dañe su estructura. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre el muro medieval. Como definición podemos decir de que se le define como un muro que es cerrado, que se destinaba a la protección y defensa de determinada área. Las más conocidas son obras de albañilería que contienen piedra, cemento o ladrillo, aunque también existían algunas que se realizaban con madera. Dependiendo de la topografía del área, también se utilizaban elementos naturales como ríos o cosas a la línea de defensa para poderla hacer más efectiva. Hablando del relleno, podríamos destacar tres tipos de relleno que se usaban para la construcción de estas estructuras, como el relleno interior de cal y canto o cascote con mortero de cal que podemos ver en la primera imagen, pasando a la segunda imagen del medio, que sería un relleno interior de lajas de piedras sentadas con cal o barro, y finalizando con un relleno interior de ladrillo que casi siempre se utilizaba para la construcción de los pilares. Ahora, pasando de los diferentes tipos de muros, podríamos observar la parte izquierda del muro visigótico y ciertas características que serían que utilizaban sillares de dimensiones bastante grandes y bien labradas. Las hiladas eran bastante irregulares, presentando a veces engatillados. También se remataban las juntas, aunque no era una preocupación excesiva, no era de suma importancia. Las juntas eran muy finas, eran asentadas a hueso o con poco mortero y a veces llevaban llaves internas.
a diferencia del muro prerrománico, donde los sillares tenían dimensiones pequeñas. Generalmente las hiladas eran también de igual manera irregulares, que también presentaban engatillados. Las juntas también se remataban, aunque tampoco era una preocupación excesiva para este tipo de muros. A diferencia del visigótico, las juntas eran gruesas y con bastante mortero, y las esquinas se resolvían con sillares alternados. Pasando a otro tipo de muros, que sería el muro románico, se utilizaban sillares de dimensiones medias. Las hiladas siempre eran de diferente altura para aprovechar las piedras. Siempre se remataban las juntas, aquí ya se podía ver un poco más ese detalle. Y las juntas eran delgadas para ahorrar este mortero, y bueno, las esquinas se resolvían igualmente con sillares alternados. Terminando con el muro gótico, obviamente eran catedrales que eran inundadas de luz, entonces el muro exterior se volvía, ¿no?, una pantalla sin tantos fines sustentantes, por lo que se trasladaba el peso a otros lugares, a otras estructuras como los contrafuertes exteriores, y a la vez también que era trabajo de los arbotantes.